paso a muchas actividades económicas en torno a ellos. Eso es lo que queremos conversar hoy día con Roberto Ipinza Carmona, doctor, ingeniero de montes e investigador también, para hablar justamente de esta materia. ¿Cómo está, doctor Ipinza? Bienvenido a Matinal a nuestra casa. Buenos días, Paola. Buenos días. Hola. Muy bien. Aquí muy expectante ante la entrevista. Qué bueno. ¿En qué lugar se encuentra? En estos momentos estoy en Valdivia. Valdivia, qué lindo es Valdivia, qué bueno saber también que tenemos conexión con Valdivia, un lugar que mucho sabe también de vegetación, ¿verdad? Y del reino fungi particularmente. Desde nuestra zona también tenemos lo propio en el territorio y preguntarle de inmediato, doctor, ¿cómo podemos hoy día describir justamente el daño que provocan los incendios forestales, particularmente al reino fungi? Porque uno entiende que el incendio arrasa con todo, pero esto es algo que, como decíamos en la introducción a esta conversación, muchas veces no vemos ni sabemos que está ahí. Sí, tienes mucha razón, porque como las plantas, uno ve las hojas, el tallo, y cada cierto, en una época determinada del año, ve el fruto del árbol. En el caso de los hongos se produce un efecto muy particular. La parte vegetativa, haciendo una analogía con las plantas, ¿verdad? El tallo, las hojas, esa parte vegetativa se encuentra bajo el suelo. ¿Mm? Entonces la gente no lo ve. ¿Ah? Y solamente lo que ve en determinadas épocas del año, ve los cuerpos frutales, como el que está presente en la presentación que tú estás realizando. Esos son los cuerpos frutales de los hongos. Hay hongos que descomponen la madera, como ese hermoso que está ahí, este también es un descomponedor de madera, y hay otros que son hongos comestibles, claro, que es lo que la agricultura familiar campesina los utiliza con mucha frecuencia como sustento de vida. Entonces está ese dilema de que los hongos, la parte vegetativa, la parte que de alguna manera no la vemos, se encuentra bajo el suelo o dentro de la madera en descomposición. Y ese es el drama de que cuando uno no ve, significa para el burgo que no existe. Claro, y este rol importante que cumplen los hongos, que lamentablemente se ven afectados también producto de los incendios, ¿cuál es el rol que le ayudan, digamos, que dan vida al bosque, al medio ambiente, a la naturaleza? ¿De qué manera ellos aportan también a nosotros mismos? Mira, hay varias formas de que los hongos trabajan para nosotros. Lo primero y lo más espectacular es que forman una relación de beneficio mutuo con los árboles, con las plantas, y esa relación es una relación simbiótica en la cual los hongos aportan a los árboles ciertos minerales y la planta aporta al hongo azúcares. ¿Y qué significa esto? Significa que ambos se necesitan para vivir. ¿Ah? Y al final del día, estos hongos fructifican y aportan a la gente, a los colectores, a la agricultura familiar campesina, el sustento para su vida diaria. Por lo tanto, es una simbiosis muy bonita, muy compleja, y que se ve amenazada y se ve destruida por los incendios forestales. La gente lo que ve normalmente es la madera, ¿ah? Ve la madera. Estos productos se llaman productos forestales no madereros. ¿Ah? Y estos productos forestales no madereros llegan a ser más importantes para las comunidades rurales e indígenas, la agricultura familiar campesina, que a veces la madera propiamente tal. Claro, porque ellos también viven, comercializan tal vez este tipo de honguitos como sustento también del hogar, este tipo también de pueblos, de personas. Bueno, de hecho está el digüeñe, el changle, el hoyo. Vemos cómo las comercializan en ferias libres, en ferias campesinas, en las ciudades, por supuesto, para poder vender estos productos y que sin duda se pierden cuando pasa lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? Afecta a la naturaleza y el bolsillo de ellos también. Sí, es dramático la situación, y como eso no se ve, la gente no percibe el daño que producen los incendios forestales.
los incendios forestales están destruyendo esta fuente laboral. Y fíjate que no solamente es una fuente laboral inmediata, que uno lo ve en los supermercados, en las ferias fluviales, ¿verdad? En las ferias propiamente tales, estos hongos como tú denominaste, el loyo, los digüeñes, etcétera, etcétera, sino que también son fuente de la medicina. ¿Ah? Hay muchos elementos que se extraen de los productos forestales no madereros, que pueden ser hongos como pueden ser plantas, y esos producen una merma enorme para nuestra biodiversidad. El incendio forestal es el elemento más dramático que puede haber, es un destructor de la biodiversidad y nosotros estamos en falta. Leí hace poco en la Universidad de Yale que tiene una especie de ranking y nosotros estamos muy por debajo del ranking que hace la Universidad de Yale porque destruimos nuestra biodiversidad a través de la eliminación de este reino maravilloso que es el reino de los hongos. Ahora, doctor, ¿existe la posibilidad de recuperar lo que ha sido afectado por incendios forestales? Si nos centramos evidentemente en el reino fungi, porque sabemos hay reforestación, han habido esfuerzos justamente para recuperar los suelos luego de los incendios, pero el reino fungi, ¿se puede recuperar? Sí, pero es un proceso largo. Si el incendio es estos incendios de alta intensidad, sobre 500, 600, 800 grados de temperatura, se produce, el suelo se vuelve ladrillo, para que te hagas una idea del drama de esto, y prácticamente la recuperación puede tardar decenas de años, por no decir centurias. Si el incendio es superficial, sí se puede recuperar, tanto en forma natural como en el proceso de restauración ecológica que realiza el hombre para recuperar las áreas quemadas. Uno tiene que preocuparse que la planta venga con hongos, es decir, venga en sus raíces con hongos que se llaman hongos micorrízicos, que es el hongo simbionte, que pueden ser de mucha diversidad de especies, pero esa es como la obligación para restaurar zonas quemadas. Doctor, y cuando se hace la reforestación después de incendios forestales, en bosques, esos arbolitos que se plantan, ¿vienen con estos hongos? ¿Se hace esto en Chile o no se hace este tipo? ¿No se preocupan del reino fungi, digamos, cuando hacen la reforestación? Mira, lamentablemente tengo que decirlo, pero no es una práctica habitual. Algunas empresas forestales sí lo hacen, pero el pequeño propietario, los viveros pequeños, no tienen las capacidades tecnológicas como para aportar este hongo en las raíces y después plantarlo para recuperar el reino fungi. Eso lamentablemente yo diría que es una excepción más que una conducta normal. Sí, eso es lo lamentable, ¿no? Porque ideal sería que existieran, por ejemplo, no sé, programas o proyectos en nuestro país que quizás incentivaran a esta práctica, doctor. ¿Es algo que hoy día se toma en consideración por parte de los tomadores de decisiones, la política pública aplicada? Lamentablemente no está explícito, pero a descargo de eso puedo decir sí, existe una preocupación académica por eso. Las grandes empresas lo hacen, pero existe una diferencia muy grande entre las grandes empresas y los pequeños propietarios. Y para eso se necesita un apoyo científico a los pequeños propietarios para que cuando se hagan las reforestaciones se incorpore este hongo o estos hongos, porque son una variedad enorme de hongos que se denominan micorrízicos, risa, raíz y mico-hongo, para restaurar el reino de los hongos. Creo que hay proyectos interesantes que están realizándose, pero hay que afianzar esto fuertemente porque la recuperación a través de la reforestación, la restauración, es necesario incorporar los hongos, porque además sin esos hongos en las raíces
la reforestación no va a ser exitosa. Ah, claro, buen punto eso para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Cuando se necesite replantar, reforestar nuestros bosques a nivel nacional. Doctor, también quiero retroceder un poquito. Usted hablaba de los hongos que también servían y ayudaban en el tema de la medicina, en el tema de salud. Pero ¿qué ocurre también cuando, producto de estos mismos incendios, lamentablemente, estos hongos que se ven afectados cubren, digamos, y dañan el sistema, digamos, de las tradiciones culinarias? Porque recordemos que nuestros ancestros también, ¿cierto?, practicaban mucho y cocinaban bastante con honguitos, sobre todo en las fiestas también de temporadas, estivales, de verano. Eso también va a dañar mucho esto, las tradiciones, digamos, de comer, de disfrutar algún plato preparado que viene de años ancestrales a la época actual. Sí, y tú no, tienes mucha razón, porque fíjate que estos asuntos de los hongos, cuando uno ve la historia, por ejemplo, el padre Rosales, un jesuita del año 1640, para que te hagas una idea, él identifica los digüeños. Él, claro, él no había el conocimiento de que era un hongo, sino que él decía, sí, existe el guachi, que tiene un fruto del tamaño de un puño, que era muy rico y que la gente, los indígenas lo consumían mucho. O sea, y me estoy hablando del año 1600, corroborando lo que tú dices. Y lamentablemente lo primero que hacen los incendios forestales es destruir estos bosques de roble, estos bosques increíbles, y lamentablemente se da pie a que se pierdan ciertas aportes culinarios que son muy antiguos, y que hoy día la gente lo está tratando de aprovechar a través de un concepto muy, muy bonito, que se llama la ruta micológica, en la cual hacen emprendimiento y en estos emprendimientos hacen un recorrido, y cada cierta distancia ellos van encontrando hongos y los van colectando, y al final llegan al final del recorrido y hacen una gran comida con los hongos comestibles. También, o sea, hay emprendimientos de esa naturaleza que se pierden, que se rompen estas cadenas de valor. ¿Por qué? Porque no hay una política adecuada para prevenir los incendios forestales. Que todos los incendios forestales son previsibles, o sea, son de alguna manera, con un adecuado programa de prevención se pueden evitar, pero hay que hacer el esfuerzo. O sea, hay que tener la conciencia, la educación de que estamos afectando a montones de comunidades, a montones de recursos, a empleo, enormes cantidades de empleo que se pierden por esta negligencia o por la intencionalidad. Sí, y es lamentable porque, bueno, en el último tiempo, de hecho, recientemente conocimos las motivaciones detrás de al menos 3 personas que provocaron los incendios forestales de la región de Valparaíso. Y eran razones económicas. Era para recibir beneficios económicos por pago de horas extra. Algo que uno quizás previo a esta investigación y a estos resultados que entrega justamente lo que investigaron las policías y fiscalía, uno podía inferir, uno podía imaginar, pero cada vez que llegábamos a ese punto, al menos aquí nos pasaba, incluso en las conversaciones en equipo, decían, no, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo podría ser que alguien, por recibir un beneficio económico, además ni siquiera tan significativo, quizás, yo sé que nadie se puede meter en el bolsillo de las otras personas ni de las otras familias, pero no estamos hablando de cifras exorbitantes de dinero para el nivel de daño que provocaron, las muertes, la cantidad de vidas humanas que se perdieron lamentablemente por este incendio, además del daño al ecosistema y al medio ambiente, muchas veces prácticamente irrecuperable? Entonces, claro, es casi insólito, doctor, cuando empezamos a darnos cuenta de aquello. Difícilmente van a tener conciencia de lo que pasa con el medio ambiente, con el reino fungi, con la actividad económica, pero ¿qué podemos hacer quienes sí queremos proteger estos espacios? ¿Qué medidas podemos adoptar que vayan un poquito más allá y que efectivamente piensen en este reino fungi que muchas veces no vemos, no comprendemos del todo, pero que es tan fundamental para la vida humana sobre la Tierra? O sea, es de las primeras formas de vida que existió en este planeta mucho antes que llegáramos los seres humanos. Mira, tú tienes toda la razón, y lo que están haciendo ustedes, esa labor de comunicación, un poco debe tender a despertar las conciencias, esa conciencia que tiene el ser humano quizás muy escondida, pero tiene que aflorar,
y la labor de educación que debería hacerse en los colegios sobre el impacto, porque la gente piensa, oh, les voy a hacer daño a estas personas o voy a aprovecharme de tal situación, pero el daño es inconmensurable. Se pierden a veces milenios de historia, de adaptación de ciertos hongos, especialmente cuando se producen daños en el bosque nativo. Imagínate lo que significa que se rompen estas cadenas maravillosas que se han producido por miles y miles de años, esta simbiosis. Entonces es increíble esta falta de conciencia, que no hay vuelta que darle. Hay que atacarlo por 2 puntos. Uno, a través de la educación, que para mí es muy importante tener esa conciencia, que los niños puedan visitar los bosques, apropiarse de lo que significa ello, y por otro lado, realizar realmente hoy día una ley que esté a la altura del país. Tú no puedes hoy día una ley que le cargue toda la responsabilidad del incendio al pequeño y mediano propietario. Es una cosa de loco este país. ¿Cómo es posible que se le cargue hacer las líneas cortafuegos, que técnicamente son fantásticas y hay que hacerlo, sí o sí, pero no podemos cargar estos montos de dinero que significa que a un pequeño propietario hacer una línea cortafuegos le compromete el 30-40% de la superficie de su predio. ¿A costa de qué? A costa de su pecunio. Entonces hay que atacarlo en forma financiera adecuada, técnica adecuada y educacionalmente en forma adecuada. No vamos a salir de este problema si no abordamos esta tríada técnica, financiera y educacional para poder hacer que la gente tome conciencia y pueda mitigar o detener o prevenir estos incendios que tanto daño ocasionan a la agricultura familiar campesina, al propietario, que vive de eso. Entonces, creo que es un gran desafío y me alegra mucho estar en este programa porque es como un despertar, es un despertar de este reino oculto que está bajo el suelo. Y valorar también lo que nos da la naturaleza, la biodiversidad en nuestro país, en nuestra región del Biobío. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, por haber conversado del reino fungi y la amenaza de los incendios forestales, lamentablemente.